Bueno, somos poquitos hoy, así que los invito a que prendan sus cámaras y sus micrófonos, porque la idea es que esto sea una especie de conversatorio donde nos saquemos dudas y, y bueno, sea un intercambio y un ida y vuelta entre ustedes y yo, que ya saben, soy alumna igual que ustedes, así que por eso no se preocupen. Mi idea de hoy, para terminar de despejarles a ustedes las dudas, era rever un poco de qué se trata el caso y focalizarme más que nada en lo que sería el armado de la ficha de jurisprudencia, porque, o sea, desde que yo estoy en la cátedra son las consultas que más recibo al momento del método del caso, el armado de la ficha de jurisprudencia. Entonces, para que ustedes más o menos les quede claro o lleguen a entender bien cómo deben armarla, que en realidad no hay una ciencia cierta de cómo deben armarla. Yo siempre les digo que es muy personal la ficha y que cada uno pueda agregar en esa ficha lo que considera que le va a servir para resolver el caso hipotético que les toque en el segundo parcial. Ahí veo que hay una pregunta en el chat. Ok, bueno, cuando puedan, prenden la cámara, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, empezamos por ahí y si no, voy con los que tenía pensado comentarles y explicarles. Sí, hola Renata, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, sí, la duda más que nada está en cómo se confecciona, o en mi caso, cómo confecciona el modelo de ficha de jurisprudencia. Bien, Pero ya lo has dicho, lo vas a ver eso hoy, así que bien. Pablo, le hago una consulta. ¿Usted tiene más o menos leído el caso? ¿O quiénes de los que sí, están conectados tienen más o menos leído el caso? Así armamos un modelo de fichas juntos. sí, más o menos sí. Bien, bueno, igual no hay problema, lo vamos charlando. Esto es una charla, así que no se preocupen. Yo les voy a compartir pantalla, de una ficha que yo armé para un taller que dio la cátedra el año que yo cursé esta materia, que es una ficha que está corta, por eso elegí esta ficha. Es un caso que ustedes no van a ver, pero para que más o menos tengan como modelo y vean que yo me salgo del modelo que está planteado en el libro de casos, justamente porque a mí me sirven otras cosas. Y armé la ficha en base a lo que yo considero que me va a servir para argumentar el caso, ¿sí? A ver, les voy a compartir pantalla. Yo tengo el modelo, disculpa, yo tengo el modelo de ficha que está en el campus. Bien, bueno, sí, vamos a trabajar. Esa es la base y de ahí ustedes modifican y agregan lo que a ustedes les parezca que les va a resultar necesario. Ahí les comparto, por favor, avísenme si se ve y si se lee bien o necesitan que aumente el tamaño del Word. ¿Se ve No, bien? se ve Sí, bien, se ve sí. bien. Sí, se ve bien. Bueno, este es un modelo de ficha. El caso es Ponseti de Balbín versus Editorial Atlántida. Lo que sí, bueno, ahí como ya saben ustedes, el modelo de ficha les indica acá, yo les voy a ir resaltando, el número de fallo. Ese número les sirve para buscar el fallo dentro de la página de la Corte, que está ahí también colgado un tutorial armado por el doctor Flores de cómo pueden buscar fallos en esta biblioteca de la Corte. Y el año, o la fecha en realidad, de la sentencia. Acá, déjenme que busque en mi libro de casos el modelo de ficha. Acá está. Bien. Bueno, el modelo de ficha que está en el libro de casos les aparece el nombre del fallo, bueno, lo que les indica acá, el número de fallo, que les sirve justamente para buscarlo en esta biblioteca de la Corte, y el año de la sentencia. ¿Ok? De ahí lo que yo les quiero mostrar es, bueno, de ahí el caso va al tema, a la cuestión de los hechos. Si ustedes ven esta ficha, yo acá antes de empezar a relatar los hechos, puse quién es el demandante y quién es el demandado. ¿Ok?
¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Con qué les quiero decir con esto? La ficha es muy personal. Capaz a ustedes les parece irrelevante saber quién es, o sea, porque lo tienen justamente en el libro, o les es más fácil de identificar directamente desde el fallo, saber quién es la parte actora y quién es la parte demandada. La parte actora, claro, es quien inicia la demanda, ¿ok? Quien promueve el juicio. Y bueno, de ahí ya pasamos a los hechos. Mi recomendación con respecto a esto, con respecto a los hechos, traten de ser lo más concretos posibles en cuanto a los hechos, para que puedan usar el espacio que se les va a permitir de la ficha. Les adelanto esto, la ficha tiene que se les va a permitir usar para el parcial. Es la misma ficha, no sé si vieron las fichas que usan los médicos, las fichas que usan los médicos, las secretarias de los médicos. ¿Saben cuál les digo? No tengo el tamaño a mano, pero la ficha que van a poder usar es de ese tamaño. Entonces, acá tienen que poner todas sus habilidades de síntesis a la obra para poder resaltar lo que les resulte más importante. ¿Se va entendiendo? ¿Aproximadamente cuántos renglones tiene esa ficha que decís, pues no la Ay, conozco, no he estado me integrado? mataron, déjenme, ya les voy a buscar. Hay una publicación en la cuenta de la cátedra. La ficha tiene 13 por 20 centímetros. A ver, no es necesario que sea exactamente la misma, puede ser una hoja común que mida 13 por 20 y ustedes utilizan ese espacio como les convenga o como quieran, pero ese es el tamaño que se les va a permitir usar. ¿Se entiende? Y no tengo una mano como para mostrarles. Ya voy a ver si consigo. ¿Quedó resuelta la duda? No sé quién estaba preguntando. Yo no los veo, así que porfa, si me responden. Sí, gracias, perdón. Bien. Bueno, de ahí yo lo que sigue según el modelo de ficha que está en el libro de casos sería lo de las cuestiones presentadas. Como ustedes verán y se darán cuenta, yo en mi ficha no sigo el modelo que está en el libro de casos, porque para mí es más fácil y yo armé la ficha en base a lo que a mí me queda cómodo y cómo a mí me va a servir mejor para argumentar, ¿ok? De ahí vamos a las cuestiones presentadas. Dentro de las cuestiones presentadas, lo que se incluye o lo que va es cuál es el tipo de acción que interpone la parte actora. En el caso de Arenson, ¿cuál sería el tipo de acción? ¿Qué interpone el señor Gabriel Arenson? El derecho al ingreso a la carrera. Bien, pero ¿cómo accede el señor Arenson a la... Perdón, voy a volver al Zoom, ¿no? Perdón, ahora les voy a mostrar el fallo para que vayamos trabajando de ahí. Acá, ¿cómo van a saber ustedes qué tipo de acción se interpone? Cuando van leyendo el caso, a medida que se relatan los hechos, déjenme que lo busque. No sé si está acá, ¿ven? En el título acá, justamente acá donde dice derecho a aprender, reglamentación de derechos constitucionales, principio de razonabilidad, acción de amparo, ahí, eso es lo que interpone el señor Arenson y es lo que presenta el señor Arenson para llegar a primera instancia. En primera instancia presenta una acción de amparo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, cuando les diga la ficha, acá cuestiones presentadas, ahí ustedes tienen que hacer una mención breve de qué es lo que presenta la parte actora, cuál es el medio por el que accede
a primera instancia, cómo llega ese caso a tribunales. En el caso de Arenzón llega por una acción de amparo. ¿Sí? ¿Y qué? Ahora yo les pregunto, ¿y qué era lo que no podía hacer el señor Arenzón y qué es lo que le lleva a presentar esta acción de amparo? Los que han leído el caso, no puedo leer el chat, así que... Y era por una resolución, o sea, no le permitían acceder a matricularse, ¿no es Bien, cierto?, en una determinada carrera que era en el Instituto Nacional Superior de Profesorado Juan B. González, la especialidad de matemática y astronomía. Le impedían por una resolución que había del ministerio por la estatura de la persona. La reglamentación en esos momentos decía que era 1,60 el mínimo, 1,60 m el mínimo, y él tenía 1,48. perfecto. Ok. Ahora, les hago una... A ver, yo hice mucho hincapié en el primer encuentro que tengan en cuenta qué es lo que, en este caso, o sea, que tengan en cuenta dos cuestiones. Primero, la fecha de la sentencia, en qué año se dicta la sentencia, en qué año se dicta la sentencia de Arenzón. 1984. Bien, y la resolución que él considera inconstitucional, miren de qué año, esta es la resolución, acá le estoy marcando, díganme si se ven. Del año 81. Es del 81. ¿Qué pasaba en Argentina en el 81? Gobierno militar. Claro. Bien. Por eso es importante el contexto. Y la resolución, perdón, y la sentencia es del 84. ¿Qué pasa en Argentina? Democrático. Primero el gobierno del doctor Alfonsín. Vuelta a la democracia. Exactamente. Por eso es importante que cuando ustedes lean y vean estas fechas o vean que se impugna, o vean que lo que se cuestiona es una resolución, también tengan en cuenta el año de esa resolución. Yo cuando lo estudié al caso, me tomé el atrevimiento de buscar la resolución y sinceramente la resolución es lo más discriminatoria, o sea, es lo más discriminatorio que yo he leído en mi vida, esa resolución. No era solamente no había prohibición solamente con respecto a la estatura, sino que había una cantidad impresionante de prohibiciones que tenían que ver, por ejemplo, una persona ciega no podía dar clases, no podía pararse un aula y dar clases. Entonces, por eso también es importante que tengan en cuenta el contexto. ¿Se va entendiendo? Por favor, prendan el micrófono y díganme, porque Sí, yo se entiende. Se entiende hablo y perfecto. hablo y hablo. Sí, perfecto. Sí, Renata. Bien. Bueno, vuelvo a la ficha. De ahí tenemos lo que sería primera instancia. Entonces, perdón, ¿qué es lo que para cerrar esto, qué es lo que presenta Arenzón? Una acción de Acción de amparo. amparo. Acción de amparo. Bien, ok. Ya están más o menos entonces los hechos, qué es lo que presenta Arenzón, qué dice primera instancia, qué pasa en primera instancia. Aceptan el amparo, que no era legal excluirlo de la inscripción. No era razonable. Bien. ¿Y saben cuáles fueron los fundamentos? Aparte de que no era razonable excluirlo por una cuestión de estatura. Está en el primer considerando del caso. El primer considerando. Voy a volver al fallo. Acá dice, tengan presente esto. En principio, si bien es admisible, en principio una determinada exigencia psicofísica para acceder a esa carrera
y cursarla. A ver, paren. Habla acá de que no deben traducirse en pautas inflexibles. ¿Cuál es la diferencia entre que un docente de 1,48 m como Arenzón de una clase, un docente que mida más de 1,60 m? Justamente era eso perdón, buenas tardes, Rosana soy. Que justamente la estatura no le iba a impedir enseñar, que sea más alto o más bajo, no iba a modificar su enseñanza. ¿No les parece que es irrazonable el requisito de la estatura? Obvio. Sí, sí. Sí, Oye, es obvio, pero es más, yo no o sea, si seguimos con esta resolución, yo no podría estar hablándoles acá porque yo mido menos de 1,60 m. Así que imagínense. Bueno, vuelvo. Entonces queda claro qué es lo que resuelve en primera instancia. De ahí, si nos vamos al considerando 3, perdón, al 2, ahí ya tienen una pauta de cómo llega el caso a la Corte. ¿Cómo llega el caso a la Corte? ¿Cuáles son las vías que las explicó Facu en el primer encuentro por las que un caso llega a la Corte? ¿Se acuerdan? Por recurso extraordinario, Bien. originario. Y si ese recurso extraordinario se rechaza, ¿qué otra vía queda? ¿Qué otro recurso hay? Recurso de queja. Apelación Exacto, o de- recurso de queja. Independientemente, con esto no los quiero confundir, seguramente durante las clases los doctores van a hacer mención de esto, independientemente de que haya asuntos que la Corte atiende directamente por el tema de este asunto, por el tema del caso, que se llaman, es originaria la palabra, son cuestiones que la Corte atiende por el tema específicamente, no me va a salir la palabra, ya les voy a buscar. Déjenme que piense un segundo. Pero se entiende. Entonces, ¿cómo llega el caso a la Corte? ¿Y quién interpone ese recurso extraordinario? Porque esto también es importante. Es decir, el Estado el interpone el tribunal. recurso, ¿no? Bien. Dice que es procedente. Y en segunda instancia, la sala a ver, ya te digo, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones confirma la sentencia. A ver, ahí más vuelvo sobre esto que no me salía la palabra. La Corte tiene cuestiones que tiene competencia originaria, eso seguramente lo van a estudiar a lo largo Poder Judicial no van a ver, pero seguramente lo van a ver en el cursado. No se confundan con esto, con que sepan que en este caso llega a la Corte por recurso extraordinario suficiente. Perfecto. Ahora, vuelvo con el tema de las instancias porque me parece que ahí hay una confusión. Este caso, el señor Arenzón interpone una acción de amparo. Esa acción de amparo llega a un tribunal de primera instancia que en el caso no se especifica cuál es el tribunal, o sea, no dice es el de la quinta nominación, no dice nada. De ahí, ese caso se apela a esa sentencia, se apela a la sentencia de primera instancia y llega a la Cámara Nacional de Apelaciones, lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala 3, que está en lo Exacto. primero que arranca diciendo el fallo, Sí. que confirma la sentencia que se dicta en primera instancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí es cuando después el Estado interpone el Claro, recurso. exacto. El Estado, que en este caso sería el Ministerio de Educación, interpone el recurso extraordinario contra la confirmación de la sentencia que hace la Cámara.
¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno. De ahí, ¿qué más dice la ficha? De ahí ya pasamos, bueno, ahí la ficha sigue diciéndoles lo de segunda instancia, habla de vuelta qué es lo que dice el tribunal, la Cámara, qué es lo que se dice en segunda instancia. Que ahí ustedes hagan una breve mención para que puedan usar ese renglón, por decirlo de alguna forma, de la ficha en otras cuestiones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, Renata. Perfecto. Acá donde nos dice tipo de jurisdicción invocada para acceder a la corte es lo que veníamos hablando recién. ¿Por qué vía accede o llega ese caso a la corte? La mayoría de los casos que tengan van a ser por recurso extraordinario. ¿Ok? Ok. Bien. Bien. De ahí tenemos opinión del Procurador General, que ustedes ya, como ya les explicamos, van a tener casos donde esté la opinión del procurador y casos donde no esté la opinión del procurador. Y bueno, me voy a saltear esto de los principios de los razonamientos porque se los voy a explicar más abajo. De ahí pasamos a lo que sería la decisión de la Corte, que es lo más importante del caso, qué es lo que decide la Corte, cuáles son los principios que elabora. Renata, una consulta. Sí. En el caso de la opinión del procurador, ¿podía ser tomada o no? ¿Era así? Exacto, no es vinculante. No es ¿Qué quiere vinculante. decir esto? Que la Corte no tiene por qué resolver de la misma forma o entender el caso de la misma forma que lo hace el procurador. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vuelvo al caso, al fallo, para que lo vayamos leyendo juntos. Acá esta palabra seguramente les va a resultar rara. Yo no me acuerdo si les hice mención de esto, pero si ¿alguien sabe qué es un agravio? ¿O qué significa la palabra agraviar? No tengan miedo de decirme que no, porque se los voy a explicar igual, ¿no? ¿Puede ser ofensa de algo que se le puede decir de otra persona? Se Va por siente, ahí. claro, se siente como imputado, como nombrado, se Sinónimo agravia, de dice. injuriar, de injuria. No, los agravios son, los voy a traer a este caso en sí. Los agravios son aquellas cuestiones que en este caso la parte demandada, que sería el Ministerio de Salud, se siente agraviada, valga la redundancia, pero se siente ofendida, por decirlo de alguna forma, o siente que se vulneran sus derechos, en qué cuestiones o en qué casos o sobre qué temas siente que se vulneran sus derechos. Y vamos a leer considerando que es cortito. Muy bien. Es como una desnotación, se siente desnotado. Exacto, sí. Miren, acá dice claramente: se agravia la demandada en razón de considerar inadecuada la vía elegida. Ese es el primer agravio o la primera ofensa que siente el primer perjuicio, por decirlo de alguna forma, que siente la parte demandada. Que no es la vía, que la vía elegida, o sea, la acción de amparo, no es la vía que considera adecuada para resolver este caso. Ahí me avisan por cucaracha la definición correcta de agravio es el daño o el perjuicio a los derechos. Anótenlo porque les va a servir. Ármense un glosario, otro tip.
ármense un glosario donde vayan anotando todas estas palabras que se van a encontrar a lo largo del fallo. Entonces, este es el primer agravio. O sea, la parte demandada siente que la sentencia de primera instancia, que luego es confirmada por segunda instancia, lesiona sus derechos en cuanto que considera que la vía es inadecuada. Y ahí da toda una explicación de por qué siente o entiende que la vía es inadecuada. Ahora, tengan en cuenta esto también, que si no hay agravios, o sea, si no hay lesión de derechos, no hay motivo para recurrir. ¿Por qué recurriría una parte que está conforme con la sentencia? ¿Se entiende? ¿A ustedes les parece que el señor Arenzón hubiera recurrido la sentencia si ha sido favorable para él? No. No. No, No, obvio. Por eso justamente la parte demandada es la que recurre la sentencia, es la que lleva el caso a la corte. ¿Quedó claro esto? sí, sí. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, después tenemos el cuarto considerando que habla de... acá la Corte, ¿qué es lo que hace? No sé si alguien lo ha leído o alguien me quiere interrumpir. La Corte... perdón, me colgué. La Corte lo que hace acá es, toma el caso y entiende que por la cuestión de que se trata este caso y por el tipo de derecho, entiende que la vía más rápida para resolver el caso es el amparo. Ya van a ver más adelante cuáles son las características de la acción de amparo y en qué casos. En la ley, la 16986 es la que regula la acción de amparo. Por si la quieren anotar, les va a servir también. Y de paso les digo, la ley 48 es la que regula el recurso extraordinario y el recurso de queja también. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Bueno, no me voy a detener mucho en todo el recorrido, pero ¿qué decisión toma la Corte? Le da la razón a Arenzón. Ajá. Y a ver, y esto les va a servir para la ficha. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son? Primero, ¿qué normativa utiliza para fundamentar esa decisión? Eso es importante que marquen en la ficha. La normativa que se utiliza. ¿En qué fundamento jurídico utiliza la Corte para fundamentar su decisión? El artículo 14. Bien, acá hay uno de los incisos que hace mención de todos los artículos. El inciso 5, voy al inciso 5. Acá la Corte habla de todas, de las garantías consagradas. A ver, Sí. qué mal esto me parece. Sí, acá está perdón. Sí, claro, el voto mayoritario hace hincapié en el artículo 14. Está bien eso. Pero si nos vamos al voto concurrente del doctor Belucio y de Petracchi, ¿qué era el voto concurrente? ¿Se acuerdan? Ampliar o argumentar sobre... ¿Eso era? Sobre el fallo. Exacto, en palabras más criollas es decir un poquito más de lo que se dijo en el voto mayoritario. Y Eso. acá ellos hacen mención aparte del artículo 14, hacen mención del artículo 16, del 19 y del 28 de la Constitución. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan leyendo, identifiquen cuáles son los artículos
en los que la decisión de la Corte se fundamenta, ¿sí? Porque eso es lo que a ustedes en definitiva les va a servir para argumentar el caso hipotético del fallo del segundo parcial. Lo que también les recomiendo es que marquen el fallo, porque eso les va a servir un montón. Yo les mostré mi libro de casos, está todo rayoneado, marcado con colores y demás, porque eso les va a servir para encontrar rápido lo que necesiten, la información que necesiten. Por ahí capaz no les sale el artículo, no se acuerdan el número del artículo. Entonces dicen, no, bueno, a ver, en este fallo, para que hagan el razonamiento, en este fallo hacían mención de este artículo, a ver, lo voy a buscar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. En cuanto a, bueno, en el ítem de la ficha que dice cuál es el que dice decisión de la Corte, por ejemplo, en este caso, yo puse, se admite el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Ahora, en cuanto a los principios elaborados, es otra cosa que también es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de armar la ficha. Les voy a poner en pantalla la presentación del encuentro anterior, que no me acuerdo si está acá. No está acá. Pero en cuanto a los principios elaborados, ¿cuál creen ustedes o qué de lo que leyeron, qué entendieron que es el principio y cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión o qué es lo importante que dice la Corte con respecto al caso? A ver, vayan diciéndome y lo vamos armando juntos, no tengan miedo de participar. ¿Qué dice la Corte con respecto a la negativa de extenderle el certificado de aptitud física a Arenzón? ¿Qué dice con respecto a eso? ¿Tienen el caso a mano? Espera que me perdí. Estamos leyendo. Bien, bien. Yo les voy a ir buscando el considerando. En el considerando 5, que habla de por qué la Corte considera que la acción de amparo es la vía elegida, ahí dice algo más. ¿Qué dice? Sí, dice que la reglamentación es manifiestamente irrazonable de los derechos de enseñar y aprender. Bien, entonces en realidad ese es el principio el principio que elabora la Corte para resolver este caso. O sea, ¿De razonabilidad es el principio? ¿cómo? ¿De razonabilidad? Exacto. Muy bien, esa es la cuestión central de este caso, el principio de razonabilidad. Acá, en alguna parte del fallo, no me acuerdo exactamente cuál, pero el razonamiento central es que la facultad de reglamentar los derechos no puede ser un justificativo de una conducta arbitraria. Entonces, el principio de razonabilidad tiene que tener estrecha relación
con lo que se está reglamentando y con lo que se está pidiendo. A ver, por ejemplo, ¿qué sería razonable que se le pida a un docente? Idoneidad, Idoneidad, conocimiento. que sea idóneo, conocimiento. Título de grado. A ustedes, Título. bien, a ustedes les modifiquen algo que una persona de 1,48 m, que una de 1,80 m, de 1,60 m les dé una clase. No. No, para nada. No, ¿A usted qué nos importa como estudiantes? El que Que la está frente al aula Que se lo explique bien. tenga los conocimientos para podernos transmitir a nosotros, que sea idóneo en la Lo materia que está razonable, hablando. bien, lo razonable hubiese sido que al señor Arenzón se le pida el título del secundario para poder acceder a este Sí, a este sí, es instituto. Sí. razonable, claro. Eso es razonable. Eso es ¿Se va Ahí, entendiendo? Renata, ahí en el considerando 6 Sí, establece, dice que las normas que se impongan deben ser razonables y equitativas exacto. en cuanto a la resolución. Bien. Entonces, vuelvo a la ficha, que entiendo que es lo que más duda había, no tanto sobre el caso en sí. ¿Se va entendiendo cómo tienen que armar la ficha? Sí. Sí, sí. ¿Qué es lo Sí. que tienen que poner en cada ítem? Acá, en cuanto al razonamiento, ¿qué es lo que tienen que poner ahí? Es justamente esto del principio de razonabilidad. Eso es en realidad lo central que dice la Corte. Lo que se pide, el requisito que se le pide, tiene que ser razonable de acuerdo a la materia o a la cuestión. Por ejemplo, este ejemplo creo que lo daba el doctor Flores cuando yo cursaba, pero un piloto de avión que es ciego, por ejemplo, o que no tiene una visión óptima, ¿les parece? ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? ¿Creen que puede ser piloto de avión o que está apto para eso? definitivamente no. No. Entonces, en eso hay ciertas cuestiones que por ahí sí es razonable que se nos pidan ciertas cosas. Y eso es lo que dice la Corte. El requisito que se le pide al señor Arenzón es excesivo. La exigencia de que mida más de 1,60 m es excesiva porque a él no le impide cursar la carrera y pararse en un aula y dar clases. ¿Se va entendiendo? Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que esos requisitos, bueno, es como hablábamos al principio, son llevados a la época. O Totalmente. sea, Hay contexto. no eran discutibles, ¿sí? Por eso Eh, yo les hago mención y les recomiendo que siempre se posicionen en la fecha de la sentencia y en este caso cuál es la resolución que se está cuestionando. Por eso yo arranqué exacto, explicándoles eso para que ustedes entiendan la importancia de tener en cuenta el contexto de ese caso y la fecha de la sentencia. exacto. A ver, bueno, ya hablé mucho, no sé si tienen alguna duda más con respecto al caso o a la ficha. Creo No, que eso está quiero mostrar clarito. Vos bien. a la ficha que vos hiciste, después las podés compartir como para tener una idea. No para Yo les, copiarla, sino como para, yo les comparto sí, el para copiarla. modelo para que lo tengan. Igual les aclaro, la ficha que yo tengo es una ficha larguísima porque justamente no era para el cursado, sino que era para un taller extracurricular, digamos. Entonces les va a servir como modelo, sí, como para guiarse de qué tienen que poner en cada ítem. Voy a dejar de compartir. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Tienen alguna duda? ¿Me expliqué? ¿Fui clara?
Sí, fue todo claro para mí. Es clarísimo. Ok. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Cuestiones de instancia, de vocabulario, de lo que sea que hemos visto a lo largo de los encuentros. Les voy compartiendo el formulario antes que me olvide. Mientras tanto los escucho. Te hago una consulta con respecto al encuentro pasado, al encuentro anterior, ¿sí? Sí. Cuando se hacía el armado de la ficha de jurisprudencia y los prompts, el holding, no me quedó claro lo del holding. Bien. El holding, a todo el mundo le cuesta el holding. A mí me costó entenderlo también. El holding es lo que hablamos recién. Es el principio que desarrolla el tribunal para resolver el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que ustedes pueden, lo central que ustedes pueden extraer desde el caso para aplicarlo a otro. En este caso, ustedes, ¿cuál creen que sería el holding? ¿Qué es lo central del caso? El principio de razonabilidad. Exacto, muy bien. Eso es lo central del caso. Ustedes al principio de razonabilidad lo pueden aplicar en otro caso. Exacto. Pueden, el principio, lo que dice la Corte, la interpretación que hace la Corte acerca del principio de razonabilidad y cuándo sería razonable cierto requisito y cuándo no, es lo que ustedes pueden aplicar a otro caso. Ok. Y ahí les hago también otra aclaración. Recuerden que cada caso es particular, tiene sus cuestiones muy puntuales y jamás van a ver un caso igual a otro. Por eso lo que ustedes tienen que tratar de identificar de cada caso es el holding, porque es lo que eso es lo que ustedes sí pueden aplicar y pueden extraer de un caso para aplicarlo en otro. ¿Se entiende? Renata, Sí. se podría tomar también como, por ejemplo, yo lo podría ver como principio de no discriminación. En realidad, a ver, el holding de Arenson y lo central de Arenson es el principio de razonabilidad. ¿Por qué? Sí es verdad que la Corte dice, no me acuerdo en qué, no me acuerdo si en algún considerando habla del principio de discriminación, pero siempre hace hincapié en lo excesivo que es el requisito de la estatura. Y dice que el requisito no es razonable en cuanto, claro, acá es verdad, en el voto concurrente de Belluccio y Petracchi, que recién lo vimos, ahí ellos extienden ahí un poquito más la opinión de la Corte y hablan de que afecta la dignidad de las personas, que inocuamente discrimina y por lo mismo conculca las garantías consagradas, y ahí hace mención de todo el articulado. Ahí pueden ver una clara extensión que hacen los doctores en el voto concurrente sobre su opinión y dicen un poco más de lo que se dice en el voto mayoritario. ¿Se entiende? Sí, gracias. Yo no sé si la discriminación sería el holding del caso, la verdad. Yo entiendo que es el principio de razonabilidad. Te hago otra consulta. La figura del procurador. ¿Quién es el procurador? ¿Es un abogado? ¿Es un juez? ¿Qué es el procurador? El procurador, a ver, acá tengo la presentación, voy a volver a la presentación, esta. El procurador general, déjenme que lo busque acá. Dos segundos. Ustedes
Yo no sé si ahí me mataron, pero creo que también es abogado el procurador. No les quiero... Bueno, lo consultamos después. No les quiero... Sí, también es abogado el procurador y es, o sea, es un funcionario. Eso Dale, gracias. esa pregunta al doctor Flores le cedo ahí el... porque no los quiero confundir. ¿Ok? Gracias, Renata. ¿Quién más? Pablo tenía una pregunta y vi que apagó el micrófono. O alguien más que te... Ah, no estoy leyendo el chat. Ahí estaba revisando y me parece que no en ningún momento hacen referencia a la discriminación. No, solamente hace esa mención el voto concurrente, pero no se centra en lo que sería la discriminación. Sí van a encontrar fallos pura y exclusivamente que se centren en la cuestión de discriminación, pero este puntualmente habla de lo que es el principio de razonabilidad. ¿Pueden acceder al formulario? Ah, eso te iba a decir, no, por lo menos yo no puedo marcar nada. El formulario tiene lo mismo del encuentro anterior, que hay que bajar hasta abajo y van a encontrar un siguiente. Ay, sí, perdón, me olvidé de avisarles. Ahí agregamos un par de cosas y agregamos una pregunta al final para que ustedes nos den su opinión acerca de todo este trabajo y para ver en qué podemos mejorar y demás. Aguárdenme 2 segundos. ¿Pueden acceder al formulario? Sí, sí. Aguanten Sí, yo un sí. segundo, voy a buscar la Constitución que les voy a leer un artículo. Con respecto a lo del procurador, está en el artículo 120, que dice: el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por el Procurador General y un Defensor General de la Nación. Entonces, el Procurador General, respondiendo a la pregunta de Emma, si no me equivoco, es el titular del Ministerio Público. Perfecto, gracias. Está en el 120 de la Constitución, por si lo quiere anotar. ¿Qué otra pregunta hay? No me dejen hablando sola, che. Yo tengo una consulta, por ahí que no me quedó muy claro. La parte cuando se hablaba de un agravio de la vía que se había utilizado de la parte demandada, eso es como una razón, o sea, que forma parte de la sentencia de, por ejemplo, de los jueces de primera instancia. En realidad, No es correcta la vía que se utilizó. la parte demandada lo que dice acá es que está vulnerado su derecho porque la acción de amparo no es la vía más idónea para poder resolver el caso. Por eso ustedes van a ver que los primeros considerando, voy a volver a compartir pantalla del caso para mostrarles bien, los primeros considerando, la Corte, la verdad para mi gusto, toma bastantes considerandos para explicar por qué es la vía elegida. En el considerando 5
acá dice, el tribunal comparte el criterio del ACO y considera que la vía elegida por la actora para asegurar su derecho es la que mejor se aviene a las circunstancias del caso. Y acá hace mención a la ley a la 16986, que dice, concede la acción de amparo contra el acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta esos derechos. El derecho que se le estaba vulnerando a Arenzón, ¿cuál era? ¿Qué es lo que él pedía? El del A acceso a la educación superior. Poder ser inscripto. Claro. El derecho a la educación se le está vulnerando a Arenzón. Claro. El derecho a aprender. Ujú. Entonces, es un derecho fundamental y por eso acá, acá la Corte como que lo que hace es, a mi entender, responde al agravio de la parte demandada. Como diciendo, Bien, eso es lo que significa. O sea, yo lo comprendía como que las sentencias anteriores habían determinado que la vía no era la correcta. No es así. No, quien considera que la vía no es la correcta es el Ministerio de Educación. Por eso acá dice, se agravia la demandada, es medio, esto les va a pasar por ahí cuando empiezan a leer y después agarran el vocabulario. La redacción por ahí es diferente a lo que ustedes están acostumbrados a leer. Por eso acá dice, se agravia la demandada en razón de considerar, o sea, la demandada, que sería el Ministerio de Educación, considera que la vía elegida es inadecuada. ¿Se entiende? Sí. Gracias. De nada. ¿Qué Pero otra duda hay? después dice que el tribunal comparte el criterio del ACO, o sea, de la primera instancia. El ACO sería, en este caso, como esto lo dice la Corte, el ACO sería la Cámara. Ah, ok, la Cámara. Ahora, si hubiese sido, no sé si al principio del fallo, creo que vuelve a decir lo mismo. Ya déjenme que lea un segundo. Claro, dice la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Exacto. Pero después, o sea, en el punto seguido dice, para así resolver, considera el ACO que no era razonable excluir al accionante de los cursos de capacitación docente. Ahí se vuelve a hacer referencia a la Cámara. Ustedes van a ver que en los fallos, la Corte, en los primeros considerando, hace como una recapitulación de los hechos. Como que vuelve a hacer una breve mención de los hechos, como para ordenar y recién empezar a elaborar los principios, a elaborar el razonamiento, a fundamentar y demás, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, no los quiero ocupar más, o sea, no les quiero quitar más tiempo. Yo tengo una consulta. Sí, eso con, por re- decir que hay más consultas. con respecto a lo del procurador, cuando hay o no hay opinión, bueno, en este caso no lo hay. Cuando sí lo hay, la redacción sería similar a la de un considerando o cómo lo tenemos que redactar nosotros en la ficha. Similar a lo que dice la Corte, creo que es casi igual, no me acuerdo si tenía, déjenme que vea un segundo, si el caso que les mostré de modelo de ficha, es básicamente, voy a volverles a compartir pantalla, es básicamente igual. Díganme si se ve ahí. Sí. El Sí, se ve. procurador, Sí. bien. Ustedes vean que es igual. Acá, bueno, esto, decisión de la Corte, yo le agregué. Pero es básicamente lo mismo. O sea, tienen que extraer la misma información, pero en base a lo que dice el procurador. Gracias.
¿Alguna otra duda Renata. o pregunta? ¿Les quedó claro? Claro, Renata. Sí, todo muy claro. Muy buena tu Bueno, explicación. Todo quedó muy claro. bueno, buenísimo. Me alegro entonces que les haya quedado claro. Bueno, somos poquitos hoy, supongo que porque tienen clases, pero quería agradecerles por la participación, por sumarse a este proyecto y este trabajo que hemos armado con el resto de los ayudantes, por valorar nuestro tiempo y el esfuerzo que le ponemos a esto y por brindarles una mano a ustedes. Así que, bueno, por lo menos por mi parte y por la del resto de los chicos, quedamos a disposición si tienen alguna duda. No se olviden de llenar el formulario y lo más importante es que hemos agregado ahí al final una pregunta abierta para que ustedes nos evalúen, por decirlo de alguna forma, y nos den su opinión. Así que para que el año que viene, a ver, primero para saber si les ha servido o no para seguir haciéndolo y para saber qué tendríamos que mejorar. Así que bueno, por mi parte creo que nada más. No sé si alguien quiere decir algo más o Teo, ¿le quedó alguna duda y se está acordando ahora? Y ya no les Yo quito más tiempo. ninguna, Renata, pero quería agradecerte porque la verdad que Facu, vos, los chicos en general han sido muy claros y muy predispuestos y pacientes, siendo que por ahí a nosotros nos puede costar un poco, ¿viste? Pero nada, agradecerte porque la verdad que, como dicen los chicos, fuiste muy clara desde un principio. Bueno, muchas gracias y a ver, no se olviden que nosotros también somos estudiantes y en algún momento, es más, hasta el día de hoy estamos en el mismo lugar que ustedes, entonces no hay preguntas tontas y si hay que explicar 20 veces, se explica 20 veces y si nos mandan mensajes les contestamos igual, pero porque somos tan estudiantes como ustedes. Muy agradecido, Renata. Gente, muchas gracias. Muy buena Bueno, explicación. bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa estoy a disposición. Gracias, Renata. Gracias, Muchas Renata. gracias por su tiempo. Gracias, chicos, gracias por conectarse. Y ya con esto, si no tienen más dudas, quedan liberados. Ya les voy a compartir el formato, si me llego a olvidar, háganme acordar, el formato del modelo de La la ficha. ficha para que lo tengan de guía. Perfecto. Vale, gracias. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias. chicos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Oscar, ¿estás ahí? Sí, para que corto la grabación. Ok.